ya superé esa tusa que veníamos hablando del episodio. Esa otra persona hoy en día, como dice Manuel, necesita estas palabras. ¿Quién es el Empresarial, enemigo número uno de la paz a nivel empresarial? de que uno se maneja plata desde pequeño y no enseñan a manejar plata desde pequeño. Esa es la realidad. Tienen plata. ¿Gastamos más de lo que ganamos? Yo necesito que entre la plata al final del mes. Esa palabra me pareció chévere porque esos techos mentales que hay, mucha gente no quiere ganar más plata. Ha sido un tema de vea, productividad, mentalidad, crecimiento, márgenes, negociación, capacidad de operación, techo financiero, no chicos. Esto es Confesiones de un Consultor, un podcast hecho por tres amigos. Hola a todos, queremos darles la bienvenida a un nuevo episodio de Confesiones de un Consultor y venimos con todo el día de hoy. Hola Soraya, hola Manuel, ¿cómo están? Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola Manuel, yo súper feliz de estos espacios, la verdad, me llenan de energía, bueno, hoy un temazo también que va a ponernos a cuestionarnos y muy feliz de estar con ustedes otra vez. Hola Sandra, hola Soraya. Súper bien, feliz de estar retomando el camino. Eh, la constancia es la mejor amiga de todo lo que uno haga, entonces cada capítulo vamos teniendo más tracción nuevamente, estamos recuperando el terreno perdido, somos conscientes que los abandonamos un buen tiempo, pero acá estamos constantes y firmes y hoy traemos un tema que la verdad yo espero que todos lo escuchemos y analicemos, porque la experiencia que compartan también, o sea, acá yo creo que también es clave que compartamos entre todas las experiencias. Este tema de hoy tiene muchos temas emocionales de por medio y de la estructura mental, ¿no? Entonces, ¿quién lo presenta? ¿Quién lo presenta? Yo quería decirles que después de la tusa pasada, del episodio pasado, yo ya superé esa tusa que veníamos hablando del episodio. Soraya y yo también estamos muy felices porque cumplimos 8 años con la empresa y queremos compartirlo porque pues ha sido un tema de gratitud, de reto y gracias Manuel porque todo el aporte que tú nos has brindado ha sido fabuloso. Y hoy venimos con un episodio súper retador y es el enemigo de la paz. ¿Quién es el Empresarial. enemigo número uno de la paz a nivel empresarial? Ay, no tener plata. No tener Total, plata el es el flujo de enemigo de la caja. paz en las empresas. El flujo de caja, ¿cierto? Total. Pues la protagonista de este episodio es Soraya. No, mentiras, vamos a tratar de hacer lo mejor posible nosotros, pero la experta en este equipo alrededor de temas financieros es Soraya. No, pero Eh, yo creo que esto va más a un tema de finanzas, va a un tema de que uno se maneja plata desde pequeño y no enseñan a manejar plata desde pequeño, esa es la realidad. claro, Y viene mucho más allá de si tú eres financiero, conocimientos contables o financieros, porque hay muchos empresarios que a nosotros nos llegan y nos dicen, no, es que yo no soy malísimo para los números, a mí no me gusta, pero igual manejas plata, o sea, al final vives, gastas con plata, entonces el dinero es algo que todos necesitamos y en las empresas mucho más. culturalmente impacta mucho el tema, ¿no? No sé qué piensan ustedes de esto, ahí como para ir abriendo el tema. Yo siento que culturalmente en la forma como cada sociedad se abre a los escenarios, pues también sataniza un poquito la gestión de los recursos, ¿no? En Colombia, yo creo que en el último siglo o los últimos 2 siglos desde que existe la República, uno en la historia ve que como que siempre ha habido conflictos alrededor de la explotación, alrededor de como yo siempre he pensado, no sé si me estoy yendo muy atrás, pero con esa sensación de que en la conquista vinieron y nos robaron el oro y que en el colegio nos educaron como a mostrarnos cómo llegó la conquista y se llevaron todos nuestros recursos y que ahorita siguen pasando esas cosas y demás y que se vuelve es una sociedad que realmente ha estado como bloqueando esa forma como se explota, que no estoy de acuerdo en muchos escenarios cómo se explotan y por eso pues me gusta tanto la sostenibilidad y como el equilibrio
en el tema económico, pero yo siento que sí, ahí culturalmente ahí impacta mucho toda esa historia que hay como sociedad en el cómo nos comportamos con el dinero, ¿no? Y con todo, con el hecho de que tenemos que recibir. Y yo creo que ahí hay un tema también, o sea, compartiendo lo que tú dices, pero también hay un tema y es que a nivel empresarial, tú hablas con cualquier emprendedor o cualquier empresario, microempresario y dice el flujo de caja es el rey. Pero la realidad es que la mayoría sufrimos por el tema del flujo de caja. O sea, en algún punto nuestras empresas o nuestros emprendimientos se ha sufrido por no tener el dinero suficiente para solventar cualquier tema de pago. Yo lo digo desde un punto de vista y es cómo aprendes tú a manejar ese juego del dar y recibir. Sí, en la Pero consultoría de en servicios pasa mucho eso. quiero primero alinear conceptos. Esa pregunta está muy buena. Pero antes de que entremos en esa pregunta de Sandra, ¿qué es el flujo de caja? Porque capaz hay mucha gente que no nos está entendiendo ahorita que ya llevamos varios minutos hablando sobre qué es el flujo de caja y por qué le estamos dando la importancia del escenario hoy en este episodio. Bueno, para no irme tan técnica, escucho primero sus definiciones de flujo de caja. Manuel, te devolvieron la pregunta. Ay, Que es para no, eso es que, muy no, no, aburrido no, uno fuera de chiste, preguntar y porque, responderse. no, dale, dale, y yo te doy mis argumentos, porque es que yo obviamente por mi carrera profesional y eso hay un conocimiento, pero no. Bueno, O sea, bien, un vamos a término muy hacerlo. sencillo, una frase sencilla, que es el flujo de caja. El flujo de caja básicamente es el control de las entradas y salidas de liquidez de una empresa. Ok, Liquidez, llámese dinero, plata, tarjetas, lo que genere ingresos. Y salidas, todo lo que genere costos o gastos, donde usted va y deja su plata, como sea, con una tarjeta de crédito, con una débito, con monedas, con lo que sea. Entonces es el ok. ejercicio entre la suma y la resta de esas dos cosas en el tiempo, ¿no? Porque el flujo de caja tiene que ser en el tiempo. Si no está en el tiempo, no tiene sentido. Ahí no sería flujo, porque el flujo debe tener una corriente. Para mí es la Sí, gasolina del vehículo. O sea, empresarialmente nuestros negocios es como el vehículo y el flujo de caja es la gasolina, lo que nos va a permitir andar, de ¿cierto? Y acuerdo. andar es lo que dice Manuel. Digamos que Manuel se fue con la definición técnica Ah, y perdón. No sabía. no, Mis 6 semestres de contabilidad en la San Marino. no son marinos. Pero entonces sí, sí es cierto cómo es eso, o sea, como para mí realmente es como la sangre del negocio, porque un negocio no vive sin plata, sin dinero. Y Ujú. es como tú garantizas que el dinero entre y salga. Y obviamente te generan los Entre recursos. más de lo que Con sale, el ¿no? tiempo, exacto, con el tiempo lo que se busca es que tengas un dinero, digamos que fluctúe o que fluya todo el tiempo en el negocio. Pero ahí viene otro tema. Y es que no necesariamente todo el dinero que tiene el negocio debe estar en efectivo. Y esa es una verdad que de cierta forma lo cree uno y lo necesita, pero la mayoría de empresas y de negocios grandes no tienen plata. Esa es la verdad. O ¿Y sea, eso en por qué efectivo no pasa? tienen plata. ¿Gastamos más de lo que ganamos? Te apalancas, ya existen otros temas de apalancamiento, hay diferentes, porque el flujo de caja, el éxito del flujo de caja es que tu plata de cierta forma no la utilices para crecer, te apalancas de otros medios y la plata de otros para crecer. ¿Sí? Pero tu Eh, plata te va a permitir tener diferentes opciones y de diferentes modos de crecimiento. Entonces tú sí, eres una empresa súper grande y si la liquidas en ese momento lo que menos tienes plata. Esa es la verdad. es como el país. Todo el mundo Sí. critica, por eso yo me voy un poquito atrás, porque es que en la historia y en todo el contexto, al final esto, las guerras que han existido en el mundo y todo lo que sucede es alrededor de recursos, ¿cierto? Y los Ujú. recursos simplemente es para explotarlos y para generar riqueza. Hoy en día que estamos con el concepto sostenible, pues está chévere. Pero la realidad es esa, entonces se sataniza mucho la deuda externa, ¿cierto? Y todos crecimos en un mundo, por lo menos los que somos de los 80 y yo que cumplo en unos días 37 hasta ahora,
Eh, en eso uno nació en una generación donde venían como de la onda después de los 60 de los 70 donde se fueron en contra como de toda la apertura económica y inclusive nosotros crecimos realmente en Colombia con el neoliberalismo, abriendo fronteras, tratados de libre comercio y demás. Entonces, no me quiero ir tan técnico, pero en ese contexto, ¿por qué lo estoy poniendo? Porque uno se da cuenta que satanizan ese tipo de cosas que apalancan. Cuando decimos apalancar, es como que apoyan, hagan de cuenta que uno está en un columpio y es lo que pone ahí para que genere el equilibrio. Entonces, en el apalancar el escenario, precisamente todas esas cosas funcionan. O sea, endeudarse no es malo. Lo No, malo es no pagar las deudas, ¿cierto? no pagarlos y de pronto utilizar las deudas para no para crecer, sino Para lo que para no lo va a generar que no beneficio. va a generar beneficio. Exacto. Entonces, yo creo que ahí pasa mucho eso. Yo creo que pasa mucho el que y voy a decir algo. Dentro de la tradición también judeocristiana y en la Biblia y en muchos libros, dice no te endeudes y no vivas con deudas para que puedas vivir liviano y que vivas en paz y demás, ¿sí? Entonces por eso yo creo que en una cultura muy religiosa han venido enseñando a la sociedad a no tener deudas, a vivir con el sustento diario, con lo que Dios manda y con todo lo que se va teniendo ahí. Y Pero eso ojo, una cosa importante, porque en la tradición judeo-cristiana tú dices, ok, no te endeudas, pero tú te apoyas y existe un nivel de sororidad y acompañamiento entre, o sea, hoy en día y yo conozco muchas personas judías que son empresarias y son súper exitosas, pero es porque ajá, hay un nivel de apalancamiento y de amistad y de ayuda mutua que para allá realmente iba ayuda yo. a crecer. Exactamente, porque es parte de, ¿por qué nos estamos metiendo en hilos tan delgaditos de política, de historia, de religión y demás? Porque lo dijimos al principio, todo esto del manejo del dinero, de los recursos y de la generación de ingresos y también las sensaciones hacia lo que sale impacta desde lo que tú tienes en tus creencias y en el círculo que te rodea. Yo eso lo he aprendido en los últimos años ya a un nivel de madurez más grande que empecé a tener como mayor óptica del tema. Entonces, lo malo no es endeudarse, lo malo no es tener un escenario donde dependamos de otros, porque la sororidad tiene que hacer parte del tema. Lo que pasa es que también en el escenario de la inseguridad en la que vivimos y los que vivimos en Bogotá, que casi no hablamos con el vecino o no conocemos a los vecinos. Yo vivo en un edificio donde son solo 10 apartamentos y conozco como a 3 de los vecinos, ¿sí? Y son 10, es increíble. Entonces eso también hace que uno no tenga como esa integración en el tema. Por eso estos ejercicios de este podcast, de estar creando nosotros este espacio de colaboración o de charla o de compartir experiencias y confesiones, pues es importante para que se replique. Por eso los podcasts hoy en día se consumen mucho, porque yo lo escribí hace unos días en LinkedIn. Síganos a cada uno en LinkedIn. Eh, yo decía eso, yo decía que pues, el ser humano ha evolucionado en el ejercicio de echar chisme, güey. Entonces, eso hace que uno fluya mucho mejor. Pero Echamos entonces, chismes digitalmente. volviendo al tema y con eso que estábamos hablando, la pregunta que hizo Sandra, ahora sí responde la Soraya. ¿Sí te acuerdas cuál era la pregunta? Repítela para que nos acordemos todos. No, es que era lo que yo les decía en el momento de hablar del enemigo de la paz, que es el flujo de caja, ¿cierto? Y que ya pues cada uno dio su concepto del flujo de caja. Realmente hay una situación y es que tanto empresas de servicios como en cualquier tipo de empresas, hoy en día es una problemática para muchos, porque en teoría es lo que todo el mundo decimos que el flujo de caja es el rey, pero la realidad es que para muchos negocios es un dolor de cabeza tener el flujo de caja. Es Yo como creo que realmente vamos a que las empresas o los empresarios o inclusive los consultores, yo creo que esto es en general, ¿no? Esto es, todos. lo hablamos al principio, el flujo de caja realmente es dinero. Yo creo que El, uno mueve un tema de dinero en la casa, en el colegio de los hijos, el mercado y a nivel empresarial, pues mucho más.
Yo creo que cae un tema y es que sean, o sea, uno hacer conciencia que el flujo de caja va a impactarte en tu vida y en todos los negocios, ¿sí? Pero vuelve el tema. Si yo me comparo con una gran empresa, estoy quitando lo que decía Manuel, todo el tiempo que lleva la empresa. Tú no te puedes comparar con un Facebook, con un Amazon, con Microsoft, con ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque ellos tienen un tiempo y han pasado un tiempo para conseguir el capital y mucho del apalancamiento que tienen o mucho del dinero que tienen ha sido trabajado a través de endeudamiento, a través de fondeos de inversión. Entonces, si yo soy pequeño, micro, mediano, pues claro, digamos, modelo a seguir, el de Facebook, el de Amazon, el que quieras, perfecto, pero no te puedes comparar porque hay un tiempo diferencial y eso impacta mucho en el flujo de caja. Ahora, el flujo de caja, como yo lo veo, son dos vías. No solamente cómo administro mejor las entradas y las salidas de dinero, eso es un recurso. Es también viene una parte que es mental, como lo decía Manuel, es que yo me sienta merecedor de ese flujo de caja. Y aquí es donde empezamos a ver que hay techos financieros, porque hay unas personas que para algunas generar $1.000 es muy fácil, pero para otras generar $1.000 es difícil, o generar 10.000 o otras. Entonces, va a depender mucho de tu techo financiero, decir cuánto espero recibir y cuánto merezco recibir. Ahora, si yo me voy a la técnica de la administración del dinero, viene un tema y es que muchas veces no sabemos negociar y vender no significa tener flujo de caja. Vender no significa que te va a generar esa plata. Y ahí es donde nosotros empezamos a decir, ay, yo soy buen vendedor y tienes una cartera enorme, entonces vaya y haga toda la tarea de cobrar esa plata. Entonces, es tener la conciencia que tú necesitas vender y necesitas que esa plata genere. Por eso se llama flujo, porque debe ser constante, ¿sí? Entonces, ¿cómo haces que el flujo de caja sea constante? Literalmente que vendas, pero no vendas todo a crédito y ya digamos que les doy un tip ahí, pero no quiero que solo sea mi cátedra ahorita y ahorita compartimos sobre el tema. Entonces, vender y optimizar los gastos, porque al final es como yo genero más ingresos, pero también reduzco o optimizo mis gastos para que genere un flujo de caja positivo, porque si tú vendes y de pronto lo poquito que te entra en efectivo, todo te lo gastaste, pues ¿qué vas a hacer? Vas a vivir siempre colgado. Entonces, en ese orden de ideas siempre hay estrategias para manejar un flujo de caja y va a depender mucho de tu poder de negociación. ¿En qué sentido? Si tú vendiste y todo lo vendes a crédito, ¿cuánto crédito vas a dar? Y ahí hay que trabajar dos aspectos, lo que yo decía del merecimiento y de recuperar esa cartera, porque en muchos negocios, muchas veces que están colgados en flujo de caja, uno lo primero que ve o un indicador financiero es qué tanta cartera tiene. Si tienes muchas carteras, empieza a cobrar, ese dinero ya te pertenece, pero no lo has sabido atraer o no lo has sabido cobrar. Entonces, en el caso de servicios viene un tema mucho más fuerte porque a veces damos crédito y ya ofrecemos todo el servicio. Entonces, ahí hay una estrategia también que ahorita les comparto porque los quiero escuchar, de cómo nosotros podemos manejar un flujo de caja constante siendo empresas también de servicios o ofreciendo servicios. Ah, hay que vender. Ah, Yo creo que este podcast o este ay, episodio va para los dos expertos, porque ah, Soraya habló del tema de techos financieros, pero creo que dijiste algo muy importante, la venta y la negociación. Don Manuel, experto, cuéntenos no, yo cómo estoy, vendemos más. gracias, gracias por lo experto, pero yo a veces, yo sigo siendo un junior en este mundo. Creo que cada día me fortalezco más, pero en lo que puedo decir, tú dijiste algo súper valioso ahorita y es también esa apertura que tiene uno para saber que tiene la capacidad de tener un ticket promedio alto. Cuando digo ticket promedio alto es cuál es el promedio de una facturación que tú tienes con tus clientes. Y uno tiene que ser respetuoso con uno mismo en asumir qué tipo de escenarios quiere manejar. Y también en dónde se siente uno cómodo, ¿cierto? Si tú te Sí. sientes cómodo facturando 1 millón de pesos y ese es el escenario que está perfecto para tu nivel de vida y para todo, check. Si tú te sientes cómodo facturando, yo ponía un ejemplo hace unos días o
que es precisamente uno ve tanto gurú que ayuda a generar las ventas más altas con tickets promedio súper altos. Y entonces te voy a enseñar cómo vender en promedio 6.000 o 9.000 dólares al mes. Claro, a ti te van a decir cómo lo vas a hacer y cómo lo han hecho, pero realmente para que cada uno entre a ese escenario hay todo un modelo de negocio y una estructura que tiene que ser muy responsable para que desde lo que cada uno tiene en su visión y en las capacidades, eso genere ese equilibrio, ese Pero equilibrio. yo creo que ahí tú dijiste algo muy importante y es parte de lo que también decía Soraya, el mindset. O sea, esas personas te pueden decir, yo generé $10.000, $6.000 en una semana, pero que tú lo vayas a hacer va a depender mucho primero de tu mindset. Sí, porque realmente yo tengo una pregunta alrededor de todo este escenario. O sea, yo siento que, claro, para que el flujo de caja no sea el enemigo de la operación o de los negocios o de la casa, porque es que en la casa tiene que haber un flujo de caja también responsable. Nosotros internamente en mi hogar trabajamos mucho en poder tener un presupuesto. Yo desde que era soltero tenía un presupuesto en Excel. Con Marce cuando nos casamos empezamos como a hacer el ejercicio, no tan bien, ya después fuimos mejorando. Y eso le da a uno mucha tranquilidad, por lo menos para saber cuándo hay que soltar la plata y cuándo va a entrar. Y si no va a entrar, pues qué hay que hacer para que entre, ¿cierto? Pero entonces, en ese escenario, ¿cómo ha o sea, genero ingresos y uno dice como, claro, ay, no, estoy generando más ingresos y eso me va a dar paz en el flujo de caja. Pero no, porque también entre más ganas, más gastas, ¿cierto? Y entre más ganas está la DIAN, está la declaración de renta, está todo el escenario. Entonces, a veces a la gente se le olvida y a veces esos techos, también esa palabra me pareció chévere, porque esos techos mentales que hay, mucha gente no quiere ganar más plata por el simple hecho de que no quieren pagar seguridad social, por el simple hecho de que no quieren una declaración de renta, de que le toque pagar 1 millón o 6 millones o lo que sea en el escenario. Y nos han vendido los medios de información el tema de que los que pagan o pagamos renta en cero, pues estamos evadiendo y demás. No, pues hay un ejercicio en el que responsablemente salen unas cosas importantes para que A mí, yo lo digo abiertamente, haber tenido a mi hijo fue un negociazo Claro. hacia los impuestos, ¿sí? El día que dejen de declarar renta los que tienen mascotas, yo creo que se van a triplicar. Pero por ahora, y yo nunca tuve un hijo pensando en esa visión de no declarar De renta, no declarar. pero pues sí hay un equilibrio. Yo hablaba con alguien que vivía, una amiga que vivía en Australia alguna vez y me decía, no, es que en Australia nos dan de todo y nos hacen de todo y que todo el gobierno también retribuye un montón de cosas y demás. Yo decía, pero acá también, porque es que acá si tú pagas salud de más, si tú pagas educación para ti o para tu hijo de más, si todo eso también pasa. Entonces nos han satanizado todas esas cosas que nos hacen pensar en poner unos techos bien bajitos para yo ganarme, ¿en cuánto está la declaración de renta? No sé, 48 60 millones hoy en día para Sí. declarar en el 2024. Entonces yo le apunto a ganarme 55 para no declarar renta. No, pues parce, hagamos el ejercicio, Como proyectemos. decía Manuel, voy a hacer una cuña ahí. Todos estos temas que estamos hablando los trabajamos de fondo en Focus Media Academy porque precisamente viene ese techo. Nosotros no podemos limitar nuestros ingresos al miedo de tener que pagar impuestos. Primero, hay gente que gana mucha plata y te aseguro que tanto el de Facebook, el de Amazon, tienen un tema de optimización de impuestos, ¿sí? Y tienen un tema que se puede, o sea, el hecho de que ganes no implica que pagues más. Y hay muchas estrategias y yo he logrado sacar declaraciones de renta de personas que ganan muy bien, inclusive con saldo a favor. Es Y como, haciéndolas bien, ¿no? Perdón que te claro, interrumpa. Haciéndolas O sea, bien. cumpliendo haciéndolas todo lo de la bien, todo ley, sobre la ley, sobre lo que exacto. dicen las fronteras también de la renta y todo, que eso es lo que la gente muchas veces no conoce. Es que al final el desconocimiento de la ley te hace pagar, ¿sí? Y eso es lo que al final, por eso es que estas personas que ganan mucho también tienen asesores y todo, también porque pues se asesoran, se dejan asesorar y sale hasta
hasta con saldos a favor. Entonces, acá el tema puntual es, yo no puedo limitar mis techos por el miedo. Y eso es un trabajo interior. Entonces, volviendo al tema del flujo de caja, lo que tú decías, Manu, ¿cuál es la importancia? De decir, si yo gano más, ojo, no es que por el hecho de ganar más, gasto más. Es como yo gano más, me educo financieramente más y tengo una conciencia de los gastos. Y ahí el ejercicio va a cambiar totalmente. Claro. ¿Sí? Porque al final, sea en tu casa, sea en el negocio, sea como consultor freelance o como persona independiente, es cómo manejas tus recursos. No los recursos del vecino, no los recursos de la otra empresa, no, es tus recursos, tus propios recursos, cómo los estás manejando. Pero ahí va un tema muy importante alineado a lo que dice Soraya y es el tiempo. Porque yo les digo una cosa, o sea, todos hemos sufrido de, "Jue madre, tengo que pagar mañana esto y la plata me entra en 3 días. ¿Cómo hago? ¿Sí? O sea, a la final el flujo de caja es como yo busco estar en ese flujo, pero de ganar y pagar y gastar, pero que haya unos tiempos que me tenga a mí tranquila, porque pues a la final el enemigo de las paz es saber que tú tienes que pagar algo y no tengas la plata en ese momento. Claro, y eso hace perder mucha tranquilidad y impacta negativamente en el presente, ¿no? Pues ahí genera pues conflictos a varios niveles. Como por ejemplo en las empresas pues nosotros que llevamos tantos años metidos en empresas y ayudando con una solución que optimiza la visibilidad de precisamente de las entradas y salidas de liquidez en las empresas. Esto que estamos hablando tan poético y tan emocional, que pues esto obviamente impacta desde las creencias que cada uno tiene y todo, pero en una empresa donde tú eres el gerente y estás delegando obviamente a tu equipo financiero, a tu tesorero, a tu contador, a tus asistentes contables y todo para que hagan parte, o a los líderes de cartera para que hagan parte como de ese ejercicio de recaudo, para ese flujo también controlado, los vendedores también vendiendo. Entonces, como uno desde ese escenario puede ver que si llega a haber una salida alrededor de eso o no, para alinear también a las otras personas que pueden tener un montón de experiencias y de creencias distintas, ¿no? Yo me voy a dar la respuesta desde dos aspectos, de decir, hay empresas que tienen una mayor estructura y esa es la función del gerente financiero, garantizar el recurso, ¿sí? Y garantizar el flujo. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando hay micro o pymes que no tienen la figura del gerente financiero, te pasas eso por alto y ahí es donde uno empieza a sufrir. ¿En qué sentido? Precisamente eso es un engranaje de varios factores, porque yo no puedo decir que el flujo de caja es un solo componente de algo. No, es un engranaje de las ventas, es un engranaje de la cartera, es un engranaje de los gastos. Entonces, ¿qué pasa? Y ahí viene una de las tácticas cuando uno es freelance o eres pequeño emprendedor, que a veces cuesta uno decir, pucha, ¿qué hago si no me entró la plata? Y es que dentro del mes tú tienes que saber que no toda la facturación puede poder ir al inicio o al final, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Tú tienes que ser consciente y esa es la figura del gerente financiero que hace conciencia de, voy a dar crédito, ¿cuántos días voy a dar crédito? Entonces, si yo doy crédito, para mí la venta no fue hoy, la venta va a ser es cuando entró la plata realmente, porque ahí es donde estoy generando mi flujo de caja, ¿sí? Entonces, si tú vas a dar crédito, sé consciente de que esa plata no te está entrando hoy, pero sí vas a tener gastos hoy. Entonces, cuando yo empiezo a analizar eso y a analizar eso en el tiempo, digamos, de todo el mes, por ejemplo, son 4 semanas. Entonces, ¿cuánta plata me va a entrar en esta semana y cuánta plata va a salir? Ah, yo necesito que entre la plata al final del mes porque es donde más tengo gastos. Ah, listo. Entonces, ¿cómo desde el principio del mes, desde el primer día del mes, tú empiezas a hacer estrategias para que de pronto vendiste la primera semana, vendiste la segunda semana, pero garantice la entrada de dinero en la segunda semana? ¿Qué es lo que pasa? A veces se vive en el día a día. Entonces, también es importante que tú proyectes un poquito y mantengas un flujo anticipado, porque hay clientes que se te pueden colgar, no siempre van a pagarte en la misma fecha que dijiste. Entonces, ahí es como tú puedes
fraccionar las entradas de dinero en ese sentido. En empresas de servicio, que era la estrategia que nosotros empezamos a aplicar hace muchos años, y es asegura un porcentaje anticipado para ti. Asegura y cierra la negociación antes de. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros conocemos consultores que dicen, no, págueme hasta el final. Muchas se te fue el proyecto a 2 meses, 3 meses, dependiste un tiempo y no hubo posibilidades. Ah, no, págueme al inicio y págueme al final. Depende del tiempo del proyecto, porque Yo, si cre- no, también vas a quedar colgado. yo creo que en los servicios no puede haber crédito, la verdad. Depende. Y ahí te No, digo, depende. ¿Por qué? Porque va a ser un tema también de negociación con el cliente. no, por Entonces, eso. Perdón, que te interrumpa. Yo creo que no puede haber o sea, no puede haber crédito porque precisamente la disponibilidad del stock que uno maneja, que son horas y que son personas haciendo la consultoría, pues van a hacer que realmente me asegure yo de tener esa tranquilidad, de pagar la nómina, de cubrir esos costos operativos y de que al final el impacto positivo del proyecto que uno está planteando no se vea afectado. Porque los clientes, dentro de ese poder de negociación que dice Soraya, ahí es donde hay que entrar a ver, uno en las empresas de servicio, llámese una empresa de transporte, llámese una empresa de logística, de mensajería, nosotros como consultores, pues necesitamos gasolina para el carro, ¿no? Ese es un dicho que lo aprendí hace mucho. Y esa gasolina la necesitamos para realmente tener un escenario donde vamos a darle tranquilidad al cliente también con el valor que queremos ofrecer. Si en el servicio tú a las motos en el domicilio no le echas gasolina, pues no vas a poder llegar a tiempo, no vas a poder hacer, es un cliché en el servicio hablar de gasolina, pero es mi visión, porque también hay que ser responsables con que el valor del dinero en el tiempo no es el mismo. ¿Sí? Ahí es donde yo, o sea, servicios. Si yo fuera una empresa que manejo un stock de inventario y demás, capaz que, y si tengo un músculo financiero importante, capaz que lo puedo plantear. Pero por lo general, yo creo que, además que saben qué pasa, y ya te paso la palabra, Sandra, con el servicio es muy difícil estar blindado de subjetividades al final para cobrar. Entonces, en la subjetividad o en la objetividad del resultado final, te van a buscar el quiebre por cualquier lado y te van a dejar una colita siempre porque algo pasa. ¿Por qué? No sé, pero están buscando siempre cinco patas en el gato para que realmente lo que hubo en una negociación inicial, pues se plantea así. Recomendación también acá de confesión de consultor. eh, todo, una orden, una propuesta comercial, todo una factura y todo un contrato. Ideal sí, un contrato bien armadito, páguense una asesoría, o sea, ustedes se pagan una asesoría una sola vez con un abogado, les va a dar el marco general del negocio. Si hay ciertas diferencias que van cambiando en el modelo de negocio, asesórense otra vez, pero eso le va a dar a uno mucha tranquilidad para que operativamente también se vea muy, muy sólido el escenario, porque es que hay muchos freelance que se van y quedan sufriendo porque no les pagan o que sí les pagan o que se aprovechan que porque son persona natural, entonces les tienen que pagar como se les da, perdón, como se les da la gana, porque piensan que la persona vive con un mínimo y está tranquila viviendo con eso y que entonces lo que le están pagando, hay muchos clientes que son complejos, pero eso también depende cómo ven el valor que le están entregando, ¿no? Que, ay, no, es que usted me sale muy caro. Sí, sí. entonces también ahí en la negociación que hablábamos es súper importante cómo se genera valor. Esto creo que todos los episodios lo hablamos y es el jingle de Confesiones de un Consultor. ¿Cómo generamos valor para que todo esto no impacte? Ustedes son los, o sea, están hablando de tantas cosas que yo estoy tomando nota, pero estoy de acuerdo con los dos y no.
porque yo también opino lo mismo, Manuel, en los servicios uno realmente pues va con horas y recurso humano y con conocimiento, ¿no? A la final, pues tú cuando vas con un producto inventariable, tú sabes que de pronto se puede retornar algunas cosas y en servicios es diferente. Pero recuerdo un caso que nos pasó a Sora y a mí hace como unos 4 o 5 años, en donde nosotros veníamos con un nivel de facturación constante y se nos disparó un cliente a una facturación bastante amplia, un proyecto casi que de un año. Si nosotros hubiéramos facturado todo anticipadamente, creo que a la día nos hubiera tocado pagarle un montón de plata porque no nos Ah, toca saldo a claro. favor. Entonces, estratégicamente, tú dices, no, págueme porque pues obviamente el corte del IVA del trimestre y todos los impuestos, pues nosotros dijimos estratégicamente, págueme usted esta parte ahorita y la otra parte la distribuimos para que me lo pague. Obviamente también depende del proyecto que trabajes o el servicio. Si es un servicio que tú vas a prestar dentro del mismo mes y no va a ser un proyecto largo, pues hombre, tampoco puedes dar 60 horas 60 días de crédito a un servicio que tú prestaste en un mes y que gastaste plata. Entonces, yo creo que todo esto es jugar Sí. entre la venta, la negociación y la estrategia financiera para que pues haya realmente un flujo solvente. Y, Es que y, ahí yo iba, hermano, porque, perdón, ya te interrumpo, porque esa parte es lo que te hace la estrategia del flujo de caja. Y no va a ser igual para todas las empresas y no va a ser igual para todos los freelancers, porque es cómo conoces tú tu propio negocio, tus, digamos, variables en las situaciones, ¿sí? Porque hay personas que la primera semana del mes es nula en ventas y al final todo lo dejan casi que para la última. Entonces, yo cómo me apalanco de cubrir todas las semanas del mes y de tener esa tranquilidad. ¿Listo? Eso es un plan de que tanto me conozco yo como digamos, administro y hago y empiezo a desglosar todas estas actividades, porque es lo que decía Sandra es crucial. Tiene en cuenta si eres formal y entonces tienes impuestos. Tienes en cuenta cuáles son tus gastos y en qué fecha son tus gastos. Porque si tú pagas nómina, uno sabe que o pagas el 15 y el 30 o solo el 30 y ahí tienes que garantizar el flujo. ¿Sí? O Entonces el va a 20 o depender el 10. o el 20 o el 10 o lo que sea. Pero la estrategia que yo les iba a dar era eso, porque en servicios, claro, digamos que tú te aseguras del cobro anticipadamente, pero también es una estrategia de negociación que al cliente le des esa tranquilidad de que tú vas a cumplir con tu servicio y hace claro. parte de la garantía. Entonces, si al cliente yo le digo, ¿sabes qué? Págame anticipado, págame en el avance del proyecto y una sola pequeña parte, porque no va a ser todo, una pequeña parte la dejamos al final como garantía del proyecto, el cliente y tú quedas tranquilo porque estás garantizando un flujo constante que si bien de pronto lo recibes al inicio todo, te lo puedes estar comiendo todo al inicio y ya después quedas viendo un chispero. Yes, Entonces, esa funciona un montón. Eso es una estrategia comercial acá entre nos. Funciona un montón. Eso, y hoy en día, con el escenario del marketing growth y de tantas agencias por ahí y demás, están haciendo muchas empresas, están buscando es generar ingresos sobre resultados. A mí me parece un poquito irresponsable, pero tiene que estar uno muy seguro de lo que está haciendo. O tener un buen flujo de caja. Ahí era algo que yo, ¿por qué es importante la palabra flujo? Porque es que también esto tiene que verse como que es una corriente que tiene que ir hacia adelante, ¿no? Muchas veces el flujo de caja se interpreta como que es de donde estoy yo hoy hacia atrás. Y el flujo de caja realmente tiene que estar es hacia la proyección hacia adelante en la generación de ingresos o en la proyección de demanda que haya y demás, porque ahí es donde vuelve la mente en todo este ejercicio, ¿sí? Y yo me acuerdo que en mis inicios de consultoría y los años que duré como consultor de planificación de demanda, pues el flujo de caja es el rey, pero la demanda yo creo que es la reina de la ecuación. La demanda es la reina porque te va a permitir a ti visualizar y proyectar cómo es el comportamiento del negocio en el tiempo
Hay unas teorías de demanda muy fuertes que hablan de 36 meses hacia adelante, otras que hoy en día, después de la pandemia, ya estamos recuperando casi que un histórico de 24 meses hacia atrás para poder proyectar. Entonces, pues es interesante el tema porque con base en esa demanda que uno vaya teniendo hacia adelante, pues asimismo tiene que validar su carga y su capacidad de operación. Es muy importante, es que por eso... De acá yo creo que nos sale un máster Total. de flujo de caja, una academia de confesiones de un consultor, donde estaremos generando un link para que se matriculen. Pero básicamente el escenario es ese, porque mira que, claro, yo tengo el flujo de caja, pero si a ti la demanda, vamos a hablar de un producto, mascotas, que hoy en día todo el mundo, ayer me daban un dato, yo no sé si es verdad, yo creo que es más, que en Bogotá el 40% de los hogares tiene mascotas Yo que son creería que papás. más. Yo creo que es más. Pero entonces, imaginémonos un escenario donde una empresa está saliendo a vender un producto para las mascotas, se endeuda para comprar el inventario, vende todo el inventario y cuando lo vende lo que hace es pagar la deuda, pues va a quedar llevado, ¿cierto? Entonces toca precisamente ese escenario hacia adelante donde le permita a uno visualizar cómo se genera el ingreso, cómo apalanco el gasto. ¿Y dónde está ese punto de retorno donde pues yo no tengo que pagar toda la deuda, sino fluir hacia adelante para ir moviéndome en ese ritmo para que sea constante? Yo ese ejercicio lo he hecho con los carros que he tenido siempre, ¿sí? En el ejercicio yo nunca he comprado un carro de contado, Sí. ¿sí? Nunca. El ejercicio que yo me inventé hace un tiempo y no sé en dónde lo vi, era que uno saca un crédito con un costo financiero pequeñito, Bajo. aprovecha los bancos para eso, maneja un flujo de caja en esa parte y cuando ya esté llegando el costo del carro a que vaya a ser mayor al costo financiero o a lo que yo pueda vender el carro para el tema, lo vendo, que normalmente es como a los 24 meses, 2 años y medio más o menos, lo vendía y volvía al escenario con otro. Y ahí me permitió en los últimos 12 años ir subiendo la categoría del carro con un ejercicio en el cual invertí en el 2012 desde mi bolsillo solo 12 millones. Y hice toda una evolución en ese tema, ¿sí? Y se apalanca uno pues con el ejercicio de los bancos. Eso es un caso de la vida real, no sé, Marce, Y ese que es el ejercicio financiero al General final. de todo, o sea, es que yo creo que ese es, entonces porque tú hablabas de que la demanda era la reina, yo creo que la ganancia, nosotros hablamos de algo en Focus Media, haciendo la cuña otra vez, y es el flujo de caja es el les voy a rey, cobrar por el patrocinio. la ganancia es la reina, y entonces a la final es como nosotros empezamos a llevar esos negocios. Es que yo creo que aquí parte de algo muy importante que tú hiciste con tu pregunta, y es la visibilidad. O sea, yo tengo que tener, para tener mi flujo de caja como algo que me dé paz y no que me dé un dolor de cabeza y sea el enemigo este de la paz, como lo hablamos en el episodio y en el título del episodio, yo tengo que tener visibilidad. Total. Visibilidad de mis gastos, de en qué semana gasto, visibilidad de mis ingresos, sí, porque tú hablabas de algo muy importante, Manuel, de si yo soy la cabeza y soy el gerente, no soy el que está haciendo las operaciones. A nivel empresarial está el de cartera, está el contador, está el tesorero, o sea, una cantidad de gente que maneja la operatividad del negocio, que a la final es quien en el día a día saben qué se paga, cómo se paga, y yo como dueño de negocio, ¿qué tengo que hacer? Tener o un sistema de información que me permita tener esa visibilidad. Lamentablemente yo me he encontrado en muchas empresas que ni siquiera manejan un tema de flujo de caja. O sea, yo digo, esto parece una tienda de saco, meto, entonces tengo que vender más, pero ¿cuánto le estás ganando a eso? O sea, ¿en qué momento si tienes que y empiezan las presiones al equipo comercial, pero tiene que venderme, tiene que, ¿sí? ¿Dónde está esa parte? Y yo creo que esa visibilidad se logra en el hogar con el presupuesto y a nivel de la empresa también. O sea, si yo tengo un presupuesto y tengo estructurado, digamos, unas proyecciones en el tiempo de crecimiento, como lo decías tú,
De hecho, tengo que proyectarme y dijiste algo muy importante, la capacidad de la operación. Mira que en ese punto y teniendo en cuenta la ganancia, yo creo que en los servicios es muy difícil pegarle a la rentabilidad, porque muchas veces se vuelve un poquito ambiguo el escenario de qué es costo operativo o qué es gasto o qué es gasto de representación o qué es como toda una dinámica alrededor de lo que me va a generar a mí la rentabilidad. Pero es importante que en la rentabilidad, y alguna vez con una empresa que yo estaba asesorando, que alguien hacía una pregunta y decía, no, pero es que yo cómo voy a manejar el precio de venta si es que el impuesto de la DIAN me toca subirlo, entonces eso me aumenta el precio de venta y eso va a ser mayor costo y no sé qué. Yo le decía, no, es que, o sea, un impuesto es un impuesto no es costo, un impuesto no es gasto, un impuesto no es un valor adicional. Entonces, simplemente tú pones tu precio de venta y asumes, y eso me lo reafirmó hace o sea, semana y media mi asesora financiera ahorita en Besus, que es la que me está liderando la parte contable y financiera, me decía es que tenemos que asumir que el IVA no es de nosotros. No lo Exactamente. es. Sí, entonces, esa es la regla principal del enfoque financiero. No asumamos que los impuestos son de nosotros. En Colombia, como hay tantos impuestos, donde a veces también nos pega la rentabilidad que la gente no se da cuenta, es con el RETEICA, con la retefuente, que no lo entendemos muchas veces y que necesitamos siempre a un aliado. El capítulo anterior hablamos precisamente de que si un gerente podía solo o no. Y es por ese tipo de cosas. Y en las estrategias que hablábamos al principio, pues es clave tener mucha visibilidad y claridad del tema, ¿sí? Porque si yo tengo un código de actividad económica que es consultoría en gestión, y les voy a poner un ejemplo de la vida real. Ok. Consultoría en gestión tiene una perdón, tiene una ah, consultoría en gestión, que es un código SIU, tiene un valor de retención del 11%, ¿cierto? Pero yo hago consultoría de software y consultoría de software tiene una Los cinco. retención del 3.5, ¿cierto? Entonces, si yo no me sé eso y yo no me alineé al principio de mi negocio con ese escenario, los clientes fijo van a mirar mi root y van a decir, ah, tiene el 11%, pero es que en mi segundo código de actividad económica tengo la parte de software. Entonces me pueden hacer con el segundo código del root, ¿sí? Entonces, eso es lo que la gente no sabe. La gente piensa que el escenario va a ser solo uno. Sí y no, pero... Voy a tomar tu ejemplo para el tema del flujo de caja, porque ese es un ejemplo perfecto. Y ahí es donde tú tienes que saber qué estrategia vas a utilizar, si a corto o a largo plazo. Ajá, ¿Por qué? Porque si uno mira este escenario de que te hagan una retención del 11 o te hagan una retención del 3.5, ¿en qué te afecta? En el flujo de caja. ¿Te va a llegar más plata o menos plata? Entonces, si tu estrategia es que necesitas flujo de caja a corto plazo, pues al final lo que tienes que buscar es que te hagan la retención del del 3.5. 3.5. Pero si tu estrategia es a largo plazo, porque de pronto estás teniendo buenos negocios y estás teniendo un movimiento de flujo efectivo en este momento, si tu estrategia es a largo plazo, deja la retención del 11. ¿Qué va a Ujú, garantizar eso? Que esa que pague retención menos. a ti se te va a convertir en un saldo a favor o menos impuestos al momento de pagar la declaración Ujú, de renta, ¿sí? Y esto aplica a empresas y a personas naturales también. exactamente. Entonces, ¿qué estrategia estás teniendo tú? ¿Cuáles son tus condiciones ahorita? Claro, ¿te afecta flujo de caja o aquí o en el futuro? ¿Para dónde lo quieres tener? Exacto. Y ahí era donde yo iba. Eso es importante porque un asesor financiero le tiene que decir desde el principio, le cogen a usted el root, ¿cierto? ¿Qué códigos de actividad económica tiene usted? A, B o C, listo. Entonces tenga en cuenta que, porque eso también pasa, ¿no? Facturan 20 millones de pesos y le pagan, obviamente, con el IVA y le quitan la retención y después están llamando al cliente, no, pero es que usted no me pagó completo, pero es que le faltó que no sé qué. No, momentico, ¿sí? Está el RETEICA, está la retención, están todos los escenarios acá en Colombia, que si eres persona natural, que si eres persona jurídica, todo va a cuadrar hoy en día que está el tema del régimen simple, que también pues tiene ahí
Todo el mundo piensa que va a pagar menos con el régimen simple, capaz que no es que pague menos, sino que se puede como flexibilizar también los pagos y puede que sí haya ciertos beneficios dentro de la integración de todo el flujo. Pero es eso, o sea, acá el escenario también es para no tener dolores de cabeza con el flujo de caja y en muchos conceptos y términos que uno no entiende cuando genera ingresos o cuando está poniendo un negocio o demás, pues hay que sentarse con alguien y asesorarse y ojalá sea un buen asesor, ojalá sea un buen asesor que tenga una visión no a nivel de ahorro financiero y fiscal, sino a nivel de generación de ingresos, a nivel de crecimiento. Hay dos conceptos, y desde Besus Group, ahora va mi sección patrocinada por Besus Group, desde Besus Group, que lo que estamos haciendo precisamente es impulsar el business growth, entonces busca uno que en esa visión de crecimiento, pues va a haber fricciones, ¿sí? O sea, el mundo es tan dinámico que tiene que haber fricción. Si uno no siente incomodidad en lo que está haciendo, es que no está haciendo nada o falta hacer Claro. algo, porque si no es que estamos en el mismo escenario. Yo eso es un tema básico de energía, bueno, es el concepto del trabajo, ¿cierto? Para pasar de un punto A a un punto B, un objeto, tiene que haber un esfuerzo y una carga de energía, y eso se llama trabajo. Si eso que transmite ese movimiento, que es el trabajo, no genera fricción, pues es que no lo estoy haciendo. Entonces, al final, yo Te fuiste necesito muy ingenieril, Manuel. sí, hoy esto está súper técnico este episodio, pero al final es eso, al final es que si no hacemos ese escenario y si no generamos esa fricción, pues vamos a estar en el mismo sitio, no vamos a asumir riesgos, no vamos a asumir esa visión de expansión o de crecimiento que tiene que haber a todo nivel, ¿sí? Hay un escenario donde es muy complejo el pensar que yo voy a llegar de un punto A a un punto B en los negocios sin sacrificar algo, sin sacrificar, y ojalá lo que menos se sacrifique sea precisamente el equilibrio en el flujo de caja. Ojalá donde uno sacrifique sea en que todos los días, ahorita que salió esta semana la noticia de que quieren acelerar la transición de las 47 a las 42 horas de trabajo ya, entonces pues claro, al final no es cuántas horas trabajes, sino que en esas horas cuánto tú realmente te vuelves ¿Cuál es la eficiente y productividad que generas tienes, no? ingresos en eso. Ujú. Ese es, hoy ha sido, no, Oigan, hoy ha sido un tema de vea, productividad, mentalidad, crecimiento, márgenes, negociación, capacidad de operación, techo financiero. No, chicos, hoy está mejor dicho, pero de docentes al 100%. sí, creo que de eso se trata, creo que parte del estar todos los días nosotros hablando en este podcast y pues con el expertise que vamos cogiendo en los negocios es lo que buscamos, ¿no? Tener como ese punto crítico del escenario. Por eso es importante también conocer las opiniones de los demás, entender, puede que de lo que nosotros estamos diciendo acá son opiniones personales, es una conversación desde la experiencia de cada uno. Conocemos gente muy experta, yo tengo un recuerdo muy bueno de Ricardo Bassani, que fue el que nos hizo Mm. a nosotros la formación de norma internacional cuando éramos consultores de un partner de SAP. Entonces, esa visión que tenía él en ese punto, pues súper positiva, ¿cierto? Y capaz él, si nos escucha, pues va a tener otras percepciones o otros temas alrededor de lo que estamos hablando acá. Entonces, importante que nos comenten y que nos cuenten cómo ven ustedes este tema, si están de acuerdo o no. ¿Se acuerdan que yo tenía una tarea? Sí, ¿la trajiste o no? Sí, sí, sí. Porque es que precisamente va alineado también a este escenario. Yo hace mucho me pregunto. ¿Por qué en Colombia, y impacta con esa teoría o con esa hipótesis que planteé yo al principio, de qué tan relacionado es la realidad de nuestra sociedad y de nuestra economía con la historia y con lo que traemos, o de dónde es tanta catarsis que tenemos a nivel de crecimiento y a nivel de sentirnos merecedores de que
estamos catalogados como el tercer mundo, pero pues el tercer mundo simplemente es un nombre alrededor de lo que es la sociedad y pues eso impacta en que los políticos asumen que somos del tercer mundo y entonces no sueltan la plata para las obras, en que hay sociedades excluidas, en que un montón de cosas que pueden llegar a permear. Entonces, dentro de todos estos cuestionamientos, yo encontré un estudio hace un poco, eso fue a finales del año pasado, que se llama el estudio de movilidad empresarial de Confecámaras. Yo no me acuerdo si ya lo habíamos hablado, pero es que los datos son muy críticos. El 24% de las empresas logra permanecer en el mercado y de estas el 6,5 alcanzan a superar su tamaño. Ese es el encabezado de ese artículo que ya tiene un par de meses porque fue el 7 de septiembre del 2023. Por acá abajo hay un dato donde dice la movilidad empresarial es el crecimiento que van teniendo las empresas en el año, ¿no? Y básicamente, no les quiero leer todo el artículo, vamos a dejar el link ahí para que lo vean. Mm, Acá decía, de acuerdo con el tamaño de la empresa, el estudio señala que del total de empresas que tuvieron movilidad, 3.673 microempresas cambiaron su tamaño a pequeñas. O sea, de microempresas subieron Son a las pequeñas. pequeñas. Y mediana o grande, 778. Y pequeña, no, perdón, 3.673 microempresas cambiaron su tamaño a pequeña, Pequeña. mediana o grande. Esto es más heavy. O sea, 3.673 pasaron a pequeña, a mediana o a grande. Y 778 pasaron de pequeñas a medianas o grandes. Y solo 161 pasaron de medianas a grandes. Ahí me enredé un poquito, perdón. ¿Qué significa esto? ¿Ustedes saben cuál es el censo de empresas en el país? Son aproximadamente 5 millones. Entre micro, entre medianas, grandes y demás. Quiere decir que de todo ese censo de empresas, que son un montón, las únicas que han tenido movilidad sin tener en cuenta las 250.000 que cerraron, que creo que más o menos es el dato que vi esta semana, de las que cerraron en el 2023 fueron 250.000. Entonces, digamos, quedaron 4.750.000, me puedo estar descachando. De esas, solamente tuvieron movilidad 3.000. 4.612 empresas. Ay, No es nada, ¿sí? Entonces, ¿por qué traía yo a colación este análisis o este artículo con base en lo que hablamos la semana pasada y lo que estamos hablando hoy? Porque en la movilidad o en el crecimiento, que es lo que me ha cuestionado a mí los últimos años el tema, es culturalmente cómo, y esto yo creo que va a ser una tesis doctoral, cómo nosotros, como dueños de negocio, como las personas que están en la empresa y demás, estamos impulsando la generación de riqueza y el crecimiento de los negocios a partir de una dinámica comercial importante. Porque es que lo que está pasando es que nos están absorbiendo las economías externas, ¿sí? Por no tener este pensamiento crítico a este nivel. El grupo Éxito, que hace 10 años era colombiano, sí. 100%, pasó a manos francesas, pasó a manos brasileras, ahora a manos salvadoreñas. Chile está acá metido full con todo el tema, ¿sí? Y aunque Nutresa y las empresas grandes también se están expandiendo, pues hacen un punto donde uno dice como, juepucha, o sea, ¿a dónde vamos realmente como generación de generar riqueza y de impulsar a Colombia como una economía que realmente apoye? O sea, esos 4.000 empresas deberían ser como mínimo 400.000 creciendo en la región y en el territorio. Yo quiero aportar ahí, Manuel, de pronto para empezar a concluir esto, porque la estadística que tú mostraste hoy es durísima, pero es una de las tantas que hay. Y acá a mí me pone a pensar y es, o sea, como emprendedores y empresarios, nosotros siempre en el Focus Med decimos algo, los negocios son una extensión de ti. ¿Y eso qué significa? Que entre mayor o más, digamos, tengas un mindset fuerte y empoderado y grande y sueñes en grande, como siempre lo hemos dicho en el podcast, esto se va a transitar al negocio. Pero si tú te estancas como persona y te estancas en un techo financiero, vas a estancar el techo del negocio. Y lo triste es ver muchas empresas
que están en su zona de confort y no suben de ahí. Esa es la estadística, no crecen. Y nos ha pasado a nosotros, llevamos 8 años, que para muchos puede ser harto o para algunos pocos, y en algún momento duramos como 3 años estancados, no crecíamos, ¿sí? Y en la medida que nosotros empezamos a decir, pucha, algo está fallando, necesitamos crecer y empezamos a trabajar en nosotros como cabezas. Y eso no incluye solo al dueño de la empresa, sino a todas las cabezas y a los que toman decisiones en la empresa. ¿Cómo puedo crecer? Digamos que también capacitando y cambiando el mindset, más allá Ujú. de la acción, porque es que lo primero que cambias es el mindset para poder ver estrategias diferentes, ver alternativas diferentes. Y acá no solamente es un tema de comercialización, yo creo que las empresas, como nosotros los decimos, son un vehículo de 4 ruedas. Tienes que tener el tema financiero controlado, tienes que tener el tema de ventas controlados, tienes que tener el tema del flujo de caja controlado, digamos, en la parte financiera, el tema de marketing, el tema del producto, del servicio. Y ahí, en ese sentido, empieza a acelerar. Y la invitación también acá, si tú eres empresario colombiano o emprendedor colombiano, sigue adelante porque realmente nosotros le apostamos a crecer en Colombia. Quizás eres de los que tengan la mentalidad de decir, no me voy en el del país porque en otro país tengo otras oportunidades. Pues nosotros somos de los que le apuntamos a las oportunidades aquí en Colombia. Pero es cómo crezco y cómo hago que mi negocio también crezca en esa vía. Mira que es súper valioso eso, o sea, hay que ser críticos, hay que darse palo. Uno no puede ser el profesional o el dueño de negocio o el que sea que mire el espejito mágico y quiera que el espejito mágico solo diga lo que yo quiero saber. Uno tiene que todos los días estar siendo muy crítico, estar en una retroalimentación constante. Este espacio a mí me encanta un montón precisamente por eso, porque dentro de cada una de estas cabezas que vivimos a veces solitarios y con los clientes con una visión y una perspectiva distinta y demás, pues uno no comparte muchas de estas cosas que estamos hablando. Entonces, estos espacios me permiten a mí también esa retroalimentación de entender si hacia donde estoy apuntando es lo correcto o no. Y hay que buscar esos espacios con mentores, con coach, en congresos, en todos los escenarios. O sea, también es la oportunidad de abrirse, porque hoy en día es muy fácil. Tú estás a un clic de un congreso, estás a un clic de un coach y puedes hacerlo muy bien. Mira que dentro de lo que tú decías, ese documento concluye que de esas 4.000 y pico de empresas que les decía, el 63% de las empresas que crecieron, o sea, de esas 4.000, el 63% identificaron de una oportunidad de mercado implementar algunos de estos programas o políticas que fueron formalización, pues que les permitió un crecimiento sostenido y mayor, diversificación de mercados internos y externos, asociatividad, financiación competitiva para poder acceder a recursos en el sistema financiero, uso estratégico de la información, oportunidad de mercado, gestión de talento humano y capacidades gerenciales. O sea, fue como hacia donde ese estudio de movilidad llegó a identificar cuáles eran los factores claves que manejaban estas empresas para tener ese crecimiento dentro del escenario. Conclusión, muy poquitas empresas creciendo. Por eso dentro del business growth hay un potencial gigante porque ahí cuando yo vi eso, yo dije, no, acá tenemos que realmente, por eso les digo que para mí esto en serio puede llegar a ser una tesis doctoral porque me genera mucha inquietud de por qué las empresas no tienen ese crecimiento, o dónde está realmente el mindset de Colombia en el punto de los negocios, porque hay muchos recursos. Yo tengo una teoría, Yo tengo una teoría y ¿será la misma? con eso que hablaba Manuel. Y es que, y lo digo porque Manuel nos hizo a nosotros una asesoría y creo que eso transformó muchas cosas de las que estábamos haciendo y hoy nos da una perspectiva diferente. Pero parte es que a veces uno hace lo que en teoría cree que le da plata, pero es lo que no le gusta. Esa es una que yo me la paso diciéndola y soy víctima también de eso. Y otra, y otra que yo siento es que Colombia es un país muy rico en recursos Sí. y tenemos todo a la mano. Y como somos muy ricos en recursos y tenemos todo a la mano, no estamos generando
una verdadera riqueza y una verdadera transformación. Y hay muchos datos al respecto, porque somos un país de materias primas, no de transformación. En el momento en que este país, y vuelvo, creo que vamos a concluir con lo que hablaba yo al final, que se puede llegar a ser, oiga, chévere invitar a un antropólogo o alguien para hablar del tema, porque básicamente mi conclusión va a ser que con todo ese exceso de riqueza y con todo lo que hay, no explotamos de una manera correcta todo el escenario que deberíamos explotar y ahí estamos siempre en ese nivel de conformidad de que estiramos la mano al árbol y bajamos el fruto. Esa es una de las teorías que yo tengo. Y es muy cierta, porque al final yo siento que algunos podrán decir que eso no es cierto porque tienen necesidad y te das cuenta de la cantidad de riqueza que hay afuera desde la política hacia abajo. O sea, hay mucha riqueza y acá tú hablaste de algo, no solo es dinero, son recursos, ¿sí? Entonces, recursos hay un montón de lo que quieras y de lo que veas. Y para concluir, yo me iría con una invitación teniendo en cuenta lo que hablábamos del enemigo de la paz. El enemigo de la paz puede ser, y va a sonar duro, pero puede ser tú mismo. Tú mismo en el sentido de el techo mental que tengas. El techo mental en finanzas, el techo mental comercialmente, el techo mental en recursos, el techo mental en optimización, el techo mental en no salir a mostrarte, en no ser visible. Y ese techo mental puede ser tu mayor enemigo. Entonces, a veces el enemigo de los negocios sí es el flujo de caja porque es con lo que se vive todo el día, pero uno y yo, nosotros somos, lo digo por las dos, que nos hemos cuestionado muchas veces, y ahí es donde, en la medida que tu techo mental suba, los recursos van a subir. Entonces, deja de ser tu enemigo, la verdad. Uf, puñal Directo al corazón. al corazón y como a la yugular así. No, pero sí, súper cierto. Cierto, porque es que a la final a veces nos cuestionamos y nos comparamos mucho hacia otros, pero no nos vemos hacia nosotros mismos, ¿no? Yo, para que este episodio no se nos alargue tanto, porque yo creo que este tema seguiremos hablando mucho nosotros, pero para ir cortando el episodio, yo creo que me voy con dos temas muy importantes. El enemigo de la paz, siendo el flujo de caja, si lo sabes y lo aprendes a manejar, se convierte de un enemigo a un rey que todo el mundo adora. Pero para eso tienes que, complementando lo que dice Soraya, yo creo que va visibilidad, mentalidad y estrategia. Yo creo que Manuel lo hablaba muy bien hacia el tema de comercial, con la negociación y con saberte vender y saber un nivel de crecimiento, porque a la final, yo digo una cosa, ¿no? Si los negocios y los seres humanos, si no crecemos, morimos. Entonces, pues a la final hay que crecer. Y eso va ligado a que yo tenga una visibilidad de mi negocio, a que yo tenga una estrategia y a que yo tenga una mentalidad y un mindset que me potencialice. Tal cual. Sí, le pusimos ese título para que suene atractivo y llamativo para que nos escuchen hasta el final. Entonces, los que lleguen hasta el final van a entender el nombre. Y básicamente, yo puedo concluir que la economía, y lo decíamos la vez pasada también, la economía es un ciclo y el flujo de caja nos ayuda a que ese ciclo lo podamos controlar mejor. También quiero concluir que si están pasando por un momento difícil, por una generación de ingresos compleja, por un nivel de endeudamiento alto, porque el apalancamiento que ustedes están esperando no era el deseado y demás, no pasa nada. Quédense tranquilos que en ese ciclo económico todo es un tema de tendencias y de movimientos y el mundo es dinámico y lo que sí hay que hacer es tratar de leer muy rápido el contexto porque hoy en día solamente los que se adaptan rápido a los escenarios son los que están logrando mejores resultados, pero tranquilos, no pasa nada, ¿sí? No entremos en caos, con calma, todos vamos a ir evolucionando y a ir creciendo y en lo que podamos apoyarles, ahí estamos. Creo que hoy dimos una clase magistral con el corazón desde todo lo que cada uno sabe y conecta.
para poder aprovechar al máximo pues el espacio. Entonces, pues muy, muy agradecido con todo esto que hablamos hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por Gracias a usted. escucharnos y a ustedes, chicos, que es que en serio yo salgo de estos episodios con una sonrisa de oreja a oreja y renovadísima. Y creo que es importante también que las personas que nos están escuchando, viendo, pues que nos escriban, ¿no? Compartan a la final. Nosotros esto lo quisimos empezar a hacer a partir de charlas y conversaciones que nosotros tenemos de esta medida Y fuera, son más pero largas. pues y son más largas, sí. Pero la idea es que esto sea un tema de que si nos escuchaste hasta el final, si llegaste hasta aquí, gracias, pero también compártelo, porque a la final esto es información que para ti puede estar siendo hoy nueva o ya desconocida, pero quizás a otra persona hoy en día, como dice Manuel, necesita estas palabras. Listo, chicos, como siempre es un placer y bueno, síganos, compartan, comenten que ahí estaremos dispuestos para otros episodios de mucho contenido, de muchas confesiones y de mucho crecimiento. Chao, cuídense. Chao.